Damos gracias a Dios por poder tener un jueves más nuestro culto de oración, aunque sea en estas circunstancias y desde la distancia. Y como sabéis, la situación del coronavirus en Linares no va mejor y se han tenido que tomar una serie de medidas extraordinarias en cuanto al aforo mínimo o máximo permitido en los locales de culto. Así que de momento los próximos domingos tendremos también las reuniones desde casa, pero al mismo tiempo que oramos para que en la voluntad del Señor esta situación pase lo antes posible, también estamos agradecidos a Dios por ponernos los medios para también tener los cultos de esta manera y poder seguir reuniéndonos cada jueves, cada domingo, para alabar el nombre del Señor, para aprender de su palabra y como digo, pues estamos agradecidos. Así que vamos a tener una oración y seguimos con nuestra meditación de los jueves en Primera de Juan. Señor, te damos muchas gracias por poder reunirnos en tu nombre, Señor, para orar a ti. Gracias también por poder escuchar tu palabra, Señor. Te pido que no sea yo el que hable, sino que hables tú a través de mí, Señor, y sea tu palabra la que nos edifique, nos exhorte, nos consuele, nos confronte. Y que, pues, como siempre rogamos y es nuestro deseo, seas tú el único que reciba toda la gloria, porque solo tú la mereces. Oramos esto en el nombre de Jesús. Amén. Muchos de nosotros, la mayoría, si no todos, seguro que tenemos contratado una o varias pólizas de seguro. Seguros de vida, de robo, de incendio, de hogar. Y es curioso que llamemos a estas pólizas seguros, con esta palabra, cuando la realidad es que las contratamos porque no tenemos nada seguro en cuanto a nuestra vida, en cuanto a nuestros bienes materiales, en cuanto a nuestra salud. Y la vida diaria está llena de incertidumbre. De un momento a otro puede producirse un giro inesperado y venir enfermedades, accidentes, el paro, el coronavirus. Santiago dijo con toda razón en el capítulo 4, versículo 14, no sabéis cómo será vuestra vida mañana. Solo sois un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La incertidumbre lleva a las personas cada vez más a acudir a psicólogos, a acudir a medicamentos, a fármacos, porque tienen ansiedad, tienen depresiones, tienen insomnio. Pero sin embargo, los creyentes, en medio de un mundo lleno de incertidumbre, en medio de un mundo de mentiras, en medio de un mundo donde todo es relativo, donde no hay verdades absolutas, donde nada es seguro, los creyentes podemos vivir gozosos, dormir tranquilos, porque Dios nos da certezas absolutas, verdades inamovibles en cuanto a nuestra vida como cristianos, nuestra vida como hijos de Dios. Y me gustaría que me acompañaseis a una lectura en la primera carta de Juan. Vamos a leer en el capítulo 5, ya estamos casi terminando la carta, y vamos a leer los versículos del 13 al 17. Primera de Juan, capítulo 5, versículos 13 al 17. Y dice así la palabra del Señor: Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. Y esta es la confianza que tenemos delante de Él, que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos. Sabemos que tenemos las peticiones que le hemos hecho. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Toda injusticia es pecado y hay pecado que no lleva a la muerte. En este texto vamos a ver tres seguridades, tres certezas absolutas de la vida del cristiano. Veremos que el cristiano tiene la seguridad de la vida eterna. En segundo lugar, vamos a ver que el cristiano tiene la seguridad de que Dios le escucha y responde a sus oraciones. Y en tercer lugar, la seguridad de que Dios restaura al cristiano de su pecado. Tres seguridades, tres certezas absolutas en la vida del cristiano. Como digo, en primer lugar, la seguridad de la vida eterna. Tenemos que recordar que el apóstol está escribiendo a creyentes que estaban siendo amenazados por las falsas enseñanzas de falsos maestros, los cuales ponían en duda la deidad de Jesucristo y ponían en duda que Jesucristo fuese suficiente
para la salvación. Así que Juan les escribe para afianzar la confianza en Jesús de estos creyentes y para afianzar la certeza de la realidad de su salvación en Cristo de estos creyentes. Desde el primer capítulo y a lo largo de toda la carta, Juan ha ido dando pruebas prácticas para dar cada vez más confianza y seguridad a los verdaderos creyentes y a su vez también para desenmascarar, para identificar a los falsos maestros. Y comienza el versículo 13 diciendo: estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. El versículo comienza diciendo estas cosas, y estas cosas hace referencia a todo lo que ha escrito anteriormente en esta carta. El propósito principal de todo lo que ha venido contándonos Juan hasta ahora, desde el capítulo 1 hasta este capítulo 5, es que los verdaderos creyentes tengan certeza de que son salvos. Este versículo tiene un paralelo muy claro en el Evangelio de Juan, en el capítulo 20, versículos 31, donde el apóstol nos dice cuál es el objetivo del Evangelio de Juan, por qué él ha escrito ese Evangelio. Dice que estas cosas, las que él ha escrito en este Evangelio, los 19 capítulos anteriores, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo. De manera que el apóstol Juan escribe su Evangelio para que creamos en Cristo y seamos salvos, y escribe esta primera carta para que los que ya somos salvos afiancemos nuestra creencia y no tengamos dudas respecto a nuestra salvación. Fijaos que dice: os he escrito a vosotros que creéis. Juan les recalca que estoy dirigiéndome a creyentes y me estoy dirigiendo a vosotros. Tenemos que recordar que estos creyentes han sufrido una división en la Iglesia. Esta división no ha sido que algunos hermanos tenían ciertas diferencias doctrinales y habían decidido: mira, pues vamos a salir de la Iglesia, vamos a abrir otro punto de testimonio, vamos a abrir otra iglesia donde pues vamos a estar más acorde a lo que entendemos nosotros que dice la palabra. No. Los que habían salido de la Iglesia eran no creyentes que se habían hecho pasar por creyentes, pero que en realidad habían apostatado de la fe. Nos dice el capítulo 2, versículo 19, salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. En un momento hablaremos de estos apóstatas, pero ahora tenemos que tener claro que esta división debió ser traumática y que los ecos de la falsa doctrina que propagaron estos apóstatas, estos falsos maestros, probablemente habrían traído dudas a la vida de estos creyentes. Por eso Juan les recalca: a vosotros que creéis, a vosotros que sois auténticos creyentes, os escribo para que tengáis certeza de vuestra vida eterna. A vosotros que creéis. La palabra creer, como ya vimos en otra ocasión anteriormente, implica más que un conocimiento meramente intelectual. Mucha gente en este mundo no creyente cree que existe un Dios, pero le rechaza. Santiago 2:19 dice que los demonios creen y tiemblan, pero están condenados. Este creer que salva es el creer de los creyentes y es un conocimiento íntimo que conlleva amor a Dios sobre todas las cosas, sumisión, obediencia y adoración a Cristo. Y este conocimiento, esta creencia va madurando más y más conforme más vamos leyendo su palabra, estudiando su palabra y conociendo a nuestro Dios. Todo aquel que ha puesto su confianza en Cristo tiene la certeza de que sus pecados han sido perdonados y de que son salvos, no porque hayan hecho ellos algo que sea merecedor de ese perdón de pecados, merecedor de esa salvación, sino, como dice el texto, por el nombre del Hijo de Dios, el nombre de Jesucristo, por quien Él es. Su nombre es Cristo, el Salvador. Él es el Mesías. Hay momentos en los que pecamos, otros momentos en los que nos vienen circunstancias y nos hacen sufrir, otros momentos en que las mentiras del mundo vienen camufladas de verdad y cada una de estas situaciones nos puede poner en duda de nuestra realidad como creyentes, incluso que dudemos de que no somos salvos. Pero Juan recuerda: os he escrito todo esto a vosotros que sois creyentes. ¿Por qué? Porque habéis creído en el nombre del Hijo de Dios, para que tengáis certeza de la vida eterna. Estamos viendo tres seguridades en la vida del cristiano. El cristiano tiene seguridad absoluta de su vida eterna. Y en segundo lugar,
el cristiano tiene seguridad de que Dios escucha y responde sus oraciones. Versículo 14 dice, esta es la confianza que tenemos delante de Él. Y esta palabra apareció también hace poco en Primera de Juan y vimos que significaba libertad de expresión. También podía ser traducida como denuedo, como valor, decisión, energía con la que se hace algo. Y describe el privilegio de llegar ante una persona que tiene poder, que tiene importancia, que tiene autoridad, y sentirse libre de expresar ante ella cualquier cosa. Dice que la confianza la tenemos delante de Él. Esto implica que hay una relación íntima con nuestro Señor. Podemos presentarnos delante de Él. Gracias a Jesucristo y por medio de Jesucristo podemos entrar en la presencia de Dios sin ningún temor. Podemos, como dice Hebreos 4:16, acercarnos con confianza al trono de la gracia para que recibamos misericordia y hallemos gracia para la ayuda oportuna. Y aquí más concretamente está diciendo que podemos tener confianza en que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahora bien, el hecho de poder orar con tarifa plana 24 horas con la mejor cobertura y gigas ilimitados de conexión a nuestro Dios no significa que tenemos licencia, que tenemos carta blanca para pedirle a Dios lo que nos venga en gana, sino que dice el texto, pedir conforme a su voluntad. Juan lo aclaró en el capítulo 3, en los versículos 21 y 22, dice, amados, si nuestro corazón no nos condena, confianza tenemos delante de Dios y todo lo que pidamos lo recibiremos de Él. ¿Por qué? Sigue diciendo el texto, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Oramos, nos escucha, recibimos lo que pedimos. ¿Por qué? Porque nuestro corazón no nos condena, no estamos pecando. Guardamos sus mandamientos, cumplimos su voluntad. Cuando pedimos conforme a su voluntad podemos tener la certeza de que Él nos escucha y Él nos contesta. Cuando vivimos buscando hacer la voluntad de Dios, pediremos conforme a la voluntad de Dios. Nuestro Señor Jesucristo dijo en Juan 15:7, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid lo que queráis y os será hecho. La oración caprichosa, la oración egoísta, la oración que no busca la voluntad de Dios y nosotros ascendemos hacia el cielo, va a chocar contra el techo y va a caer otra vez al suelo. Santiago 4:3 dice, pedís y no recibís. ¿Por qué? Porque pedís con malos propósitos, pedís para gastarlos en vuestros placeres. Esa oración no llega al Señor. Por el contrario, la oración que busca la voluntad de Dios, la oración que está basada, fundamentada, cimentada en la palabra de Dios, nos da la seguridad de que es escuchada y de que es respondida por Dios. Y por si queda alguna duda, sigue en el versículo 15 reforzando este argumento de confianza al decir, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Hoy estamos en un culto de oración. La palabra de Dios nos está diciendo que cuando oremos conforme a la voluntad, Él nos va a oír. Y como estamos pidiendo conforme a su voluntad, sabemos que tenemos las peticiones, que Dios nos va a contestar. Y eso tiene que ser una motivación increíble para que oremos con confianza después de esta predicación. Ahora bien, confianza y seguridad no significa inmediatez en la respuesta. Los que me conocen saben que soy muy cafetero y durante varios años he estado tomando café en una cafetera de estas que metes la cápsula, sale el café al instante y tiras la cápsula. Pero hace unos meses se me rompió la cafetera y tuve que coger mi antigua cafetera. De estas que tienes que abrirla, tienes que llenarla de agua, tienes que ponerle el café, la tienes que cerrar, tienes que calentarla, tiene que hervir, subir el café, echarte el café. Una vez que termina y se enfría la tienes que volver a abrir, tirar los pozos, enjuagarla para tenerla lista para un siguiente café. El proceso es mucho más lento, es mucho más tedioso, pero el sabor del café de la cafetera tradicional no tiene nada que ver con el sabor de la cápsula inmediata. Es mucho más auténtico, mucho mejor. Y salvando las distancias de una ilustración no muy buena, pero con la oración sucede algo parecido. Los tiempos de Dios no son nuestros tiempos. La perspectiva de Dios no es nuestra perspectiva. Nosotros queremos cuando oramos, en primer lugar, que la respuesta de Dios sea sí. Y en segundo lugar, queremos que la respuesta de Dios sea ya. Pero a lo mejor Dios la respuesta que tiene para nosotros es no.
O la respuesta que tiene para nosotros es sí, pero todavía no. Espera. Pero el sabor de la respuesta de Dios no tiene comparación con la cápsula de respuesta inmediata que deseamos recibir. Oremos con confianza, oremos con insistencia, oremos con perseverancia, pero también oremos con paciencia, sabiendo que los tiempos de Dios no son nuestros tiempos y que las respuestas de Dios son muchísimo mejores que la respuesta que nosotros podamos esperar que Dios nos dé. En definitiva, oremos como oraba nuestro Señor Jesucristo cuando se dirigía al Padre. Y en Mateo 26:39 le dice, pero, después de exponerle lo que él quería, pero, no sea como yo quiero, sino como tú quieres. Estamos viendo 3 seguridades en la vida del cristiano. El cristiano tiene seguridad de vida eterna, tenemos seguridad de que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones, y en tercer y último lugar, tenemos seguridad de que Dios nos restaura del pecado. Juan nos ha dado la certeza de nuestra salvación, nos ha dicho la actitud con la que debemos orar, con confianza, pero ahora nos va a dar instrucciones específicas sobre un tipo de oración y sobre el tema de esa oración principal. Está hablando de la oración intercesora y nos dice el tema principal por el que debemos orar, interceder por los hermanos. Dice el versículo 16, si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que no lleva a la muerte, pedirá y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Si miramos la lista de oración que os mandamos todos los jueves, la mayoría de la lista es de intercesión. Intercesión por los hermanos en cuanto a su trabajo, en cuanto a su salud, en cuanto a las dificultades, intercesión por nuestros gobernantes para que gobiernen con sabiduría, intercesión en cuanto a nuestra ciudad y a nuestro país y a nuestro mundo para que la pandemia desaparezca y si es la voluntad de Dios aparezca pronto una vacuna. Pero en el caso de los hermanos, Juan está diciendo que debemos interceder específicamente y yo diría prioritariamente por la santidad de nuestro hermano en la fe. Cuando vemos pecado en la vida de un hermano, hemos de hablar con él, hemos de confrontarle con su pecado, tenemos que exhortarle y tenemos que orar para que el Señor traiga a su vida arrepentimiento, restauración y santidad. Y dice el apóstol Juan que Dios responderá a esa oración porque está hecha conforme a su voluntad y que dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte. Cuando Juan menciona la palabra muerte, se está refiriendo a muerte espiritual. Si vemos todas las veces que aparece la palabra muerte tanto en su evangelio como en su carta, casi en el 100% de las ocasiones, creo que la única ocasión que no habla de muerte espiritual sino de muerte física es cuando habla de la muerte física de Lázaro, pero en el resto de ocasiones está hablando de muerte espiritual, de condenación eterna al usar la palabra muerte. Y ahora tenemos a estos hermanos que reciben la carta. Por un lado, a lo largo de la carta están leyendo que Juan le va hablando de forma tajante una serie de contrastes. El que cree y el que no cree. El que anda en tinieblas y el que anda en luz. El que ama al hermano, el que no ama al hermano. El que ama a Dios, el que no ama a Dios. El que tiene al Hijo, el que no tiene al Hijo. Por otro lado, siguen los falsos maestros diciendo, Jesucristo no es suficiente para la salvación. Necesitas unos conocimientos superiores, místicos, para poder llegar a alcanzar la salvación. Y alguno de los lectores podría pensar, yo soy creyente, pero aún sigo pecando en mi vida. ¿Puede ser acaso que pueda yo perder la vida eterna, pueda perder la salvación cuando peco? Por eso Juan les aclara que hay pecado que no lleva a la muerte, y aunque a primera vista puede parecer una frase o un versículo confuso, tenemos que tener en cuenta que los receptores de la carta estaban entendiendo perfectamente lo que Juan decía, sin necesidad de acudir a comentarios bíblicos, sin necesidad de acudir a un diccionario de griego. Ellos entendieron que un creyente, aunque peque, no es condenado por la eternidad, porque sus pecados no llevan a la muerte, no pueden perder la salvación. Entonces la siguiente pregunta es, ¿entonces qué significa que Dios dará vida a los que cometen pecado que no lleva a la muerte? Porque está claro que aquí vida no se refiere a vida eterna, puesto que el creyente una vez que Dios le salva, le da la vida eterna el día de su conversión, no puede perderla de ningún modo, así que no se le puede dar de nuevo la vida eterna porque ya la tiene. Lo que Juan está diciendo es que por medio de la oración de intercesión por el hermano que está en pecado,
Dios puede restaurar el pecado del hermano de manera que su vida vuelva a mostrar el fruto de la vida eterna. En ese sentido es que está diciendo Dios dará vida. Y tenemos que estar agradecidos cuando un hermano nos ama tantísimo que es capaz de venir a nosotros cuando ve una conducta pecaminosa y confrontarnos y orar por nosotros, porque esta confrontación y esta oración es uno de los medios que Dios ha tenido oportuno poner a nuestra disposición para liberarnos de nuestros pecados y restaurarnos a una vida de santidad fructífera. A eso se refiere con le dará vida. Sigue el versículo 16 diciendo, hay un pecado que lleva a la muerte, yo no digo que deba pedir por ese. Y otra vez la duda, ¿hay pecados de muerte y pecados que no son de muerte? ¿Tiene razón la Iglesia Católica en diferenciar entre pecados veniales y pecados mortales? Y por supuesto la respuesta es no. Sabemos que todos los pecados son mortales, que la paga del pecado es muerte, y que por cuanto todos hemos pecado estamos destituidos de la gloria de Dios, estamos separados de la gloria de Dios y por tanto estamos condenados, al no estar en su gloria, a estar en el infierno por la eternidad. Si Dios no derrama su ira sobre nosotros inmediatamente, es por su soberana gracia, por su paciencia, por su misericordia, y porque esa ira que yo merecía, la sufrió sobre sí mismo nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Entonces, ¿qué significa eso de pecado que lleva a la muerte? O como dice la Reina Valera, pecado de muerte. Hay dos posibles interpretaciones. Una de ellas, algunos comentaristas dicen que el pecado que lleva a la muerte, o el pecado de muerte, es aquel pecado que comete un creyente, un verdadero creyente, que tiene como consecuencia que Dios le discipline de tal manera que su disciplina es la muerte física, como ocurrió con Ananías y Zafira, o como ocurrió con los creyentes de Corinto, que por participar indignamente de la cena del Señor, dice que muchos murieron. Primera de Corintios 11:30. Pero yo no creo que, hay que dejar claro, por supuesto, que Dios puede disciplinar a un hijo suyo con la muerte física. Pero yo no creo que Juan se refiera a esta disciplina al hablar de pecado que lleva a la muerte. Yo me inclino más por la segunda interpretación de este versículo a la luz del contexto inmediato del texto. Este pecado que lleva a la muerte, y como hemos dicho, cuando Juan hace referencia a la palabra muerte, está refiriéndose a muerte espiritual, no a muerte física, en la mayoría de sus versículos. Este pecado que lleva a la muerte espiritual hace referencia al pecado de apostasía, como el que cometieron aquellos que adjudicaron las obras que hacía Jesús, los milagros que hacía al poder de Satanás, o como el pecado que cometió Judas al vender al Señor por unas pocas monedas, o como el pecado que cometieron los que, como ya hemos mencionado antes en Juan 2:9, vamos a leerlo de nuevo, salieron de nosotros pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran salido de nosotros porque si hubieran sido de nosotros habrían permanecido con nosotros, pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Ese es el pecado de apostasía. Y Jesús dice que este pecado de apostasía es imperdonable. Dice Mateo 12:31 y 32 que todo pecado y toda blasfemia será perdonado a los hombres. Este pecado no de muerte. Pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. Pero el que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. Juan nos está diciendo, os pido que oréis por la restauración espiritual del hermano, del creyente que ha caído en pecado. Pero no os pido que oréis por la restauración espiritual del apóstata, porque no hay espíritu que restaurar. Sería absurdo orar para que Dios restaure la fe y el fruto del Espíritu Santo en aquel en quien no está el Espíritu Santo. Orar por el apóstata y por su restauración es inútil, porque dice Hebreos 6, versículos 6 y 7, que en el caso de los que fueron una vez iluminados, que probaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, que gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, pero después cayeron, es imposible renovarlos otra vez para arrepentimiento. Este es el pecado que lleva a la muerte, el pecado de apostasía. Pero Juan termina, aunque nos da consuelo del perdón que tenemos por nuestros pecados, Juan termina dándonos una advertencia a los creyentes. Versículo 17. Toda injusticia es pecado. Y hay pecado que no lleva
a la muerte. Aunque Dios en su misericordia no castiga nuestros pecados con la muerte instantánea, que es lo que merecemos, no podemos olvidar que el pecado es algo muy, muy serio a los ojos de Dios. Dice: toda injusticia es pecado. Hemos de estar agradecidos por el perdón de nuestros pecados, pero no podemos perder de vista que toda injusticia, que toda maldad es pecado. Y nuestro destino por el pecado sería la condenación eterna si el versículo acabase aquí: toda injusticia es pecado. Pero gracias a Dios el texto sigue diciendo: o como dice la Reina Valera, pero hay pecado que nos lleva a la muerte. Y aquí están los preciosos peros de la Biblia. Nuestro pecado nos condena, pero gracias a la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, hay pecado ahora que no lleva a la muerte, porque Jesús ha pagado por nosotros con su vida la muerte que nosotros merecíamos, y su sangre nos limpia de todo pecado. Jesús venció el pecado, Jesús venció la muerte, resucitó al tercer día con poder, fue exaltado, ascendió a la diestra del Padre y nos da una salvación y una vida eternas y seguras. Hemos visto 3 seguridades en la vida del cristiano: la seguridad de vida eterna, la seguridad de que Dios nos escucha y responde a nuestras oraciones, y la seguridad de que Dios restaura el pecado. En esta vida no podemos estar 100% seguros de nada, excepto de la absoluta seguridad de nuestra salvación, ganada por nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Los cristianos, a pesar de cualquier incertidumbre, cualquier inseguridad que nos pueda deparar esta vida, sabemos que el que tiene al Hijo tiene la vida, que el que cree en el Hijo ha pasado de muerte a vida. Tenemos la certeza de la seguridad de nuestra salvación. Tenemos la certeza de que podemos orar a nuestro Padre Celestial con la confianza de que Él nos oye y Él nos responde cuando oramos conforme a su voluntad. Y tenemos la certeza de que cuando pecamos, cuando caemos, Él nos restaura. Nuestra batalla espiritual es constante, día a día en nuestra vida. Y debemos de buscar el vivir como es digno de la vocación con la que hemos sido llamados. Pero si caemos y nos arrepentimos y confesamos nuestros pecados, dice 1 Juan 2:1 que abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Y Él nos perdona, Él nos levanta y nos da poder por medio de su Espíritu para que podamos vivir vidas santas que le glorifiquen. Mis queridos hermanos, pasemos ahora al tiempo de oración y oremos con confianza de que nuestro Padre Celestial nos está escuchando y nos va a responder. Oremos por nuestra santidad y la santidad de nuestros hermanos. Oremos por la salvación de los nuestros y demos gracias por la certeza que tenemos de vida eterna a aquellos que ya hemos sido salvados por la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario a nuestro favor. A Él sea la gloria, mis queridos hermanos. Que el Señor os bendiga.